Bienvenidos a un nuevo streaming, a una nueva charla Zoom Out de Customer Trigger. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Oigan, bueno, continuamos con este ciclo de charlas. Hoy día nos toca hablar de un tema bien interesante, un tema bien potente, un tema que personalmente me mueve mucho. Y tenemos un gran invitado hoy día, ¿ya? Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Javier Fernández, que hoy día nos va a acompañar. Más adelante les voy a contar un poco más sobre el perfil de Javier y vamos a tener una conversación con él acá en nuestro bar de Customer Trigger. Así que vamos a dar inicio sin antes dar contexto, ¿no?, a lo que hemos hecho durante este ciclo de charlas. Ya hemos pasado por una primera instancia donde hablamos de Content Marketing, donde tuvimos a nuestro invitado estrella, Serge, ¿cierto? Luego Cristian nos estuvo acompañando con Data Driven, donde estuvo nuestra otra estrella, Ritalin, bienvenido, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Y hoy día nos toca hablar de automatización y diálogos inteligentes, ¿no? Donde vamos a estar con Javier acá compartiendo un par de experiencias. Así que vamos a ir con todo. Luego, en la próxima semana, tenemos un foco final con Journey Mapping, ¿ya? Ese va a ser nuestra última charla. Sin embargo, me han contado, todavía no se confirma al 100, pero tenemos una eventualmente última charla. Ahí en las redes sociales de Customer Trigger podrán ver parte de lo que significa, cuál es la última charla que se sumará a este ciclo streaming, ¿ya? Bueno, como les decía, hoy día nos toca hablar de un tema bien potente que tiene que ver con la automatización. El foco de la charla de hoy está principalmente orientada a entender las claves y más bien comprender cómo se lleva a cabo un diálogo inteligente, ¿ya? Para los que nos están escuchando ahora en vía streaming, nos están viendo, están cordialmente invitados a dejar todas sus consultas desde el hashtag ZoomOut. En Twitter también nos pueden ir siguiendo en la página de Facebook de la compañía, donde también ahí pueden dejar sus consultas. Así que los esperamos y esperamos que puedan compartir también parte de su experiencia o diferentes consultas que vamos a ir resolviendo con Javier, ¿ya? Bueno, para contextualizar, para hacer un rayado de cancha de lo que vamos a ver hoy día, si bien vamos a hablar de automatización de marketing, hay que reducirlo, hay que especificarlo al tema en cuestión, ¿no? Y el tema en cuestión es sobre los diálogos optimizados. Y desde el diálogo optimizado, lo que buscamos resolver es, por un lado, entender que existen ciertos canales. Hoy día el canal que vamos a profundizar en relación a la conversación y a la charla tiene que ver con los canales uno a uno, es decir, un email marketing, un SMS, una notificación push, ¿ya? Ese va a ser hoy día nuestro foco y lo que principalmente queremos hacer es poder modificar o más bien conversar sobre el gran cambio que está sucediendo, ¿ya? El gran cambio tiene que ver principalmente con el proceso en el cual construimos comunicaciones uno a uno. Normalmente lo que pasaba o lo que está siguiendo pasando en la industria es que mantenemos procesos o metodologías en la cual cargamos una base estática y finalmente disparamos una comunicación para luego hacer la reportería, ¿no? El enviar y olvidarse. Esto hoy día está cambiando radicalmente, ¿ya? Estamos dejando de enviar y olvidar, ¿no? Y estamos empezando a construir, de alguna forma, flujos de comunicación que se construyen mediante variables dinámicas, ¿ya? Targeting dinámico. Ahí es uno de los puntos que vamos a profundizar hoy en día. El otro punto, el otro gran factor de cambio tiene que ver con que estamos comenzando a generar comunicaciones mucho más contextualizadas en base a los momentos del ciclo de un cliente, desde el Customer Lifetime Value. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es profundizar respecto a estos grandes puntos, porque hoy día estamos comenzando a entender el email marketing de otra forma, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de email marketing, no sé si les pasa a ustedes, se me viene inmediatamente a la cabeza esta imagen, ¿no? Que hoy día sigue siendo una realidad. Le sucede la sobrecarga de información en una bandeja de entrada, ¿no? Esto, de hecho, sigue siendo una realidad.
Y posiblemente el gran cambio que vamos a empezar a construir, o las compañías que están orientadas en entender el cambio en este tipo de plataformas, es poder comenzar a disminuir y a mejorar la relevancia de una pieza de comunicación, ¿ya? De hecho, hay hasta memes muy tristes, ¿no? En este caso, tengo mi bandeja de entrada llena, pero mi vida está vacía. Lo encontré, lo googleé, es fome y triste, lo sé, pero no importa. Es el meme que encontré. Bueno, no es menor. De hecho, hay estudios recientes, si viene de Estados Unidos, habla que en promedio recibimos 150 correos diarios. Lo que se refleja en una gestión aproximadamente de 2 horas y media. Imagínense lo que es todos los días gestionar más de 2 horas y media de correo electrónico. Obviamente aquí entra todo correo electrónico desde el punto de vista profesional, ¿no? También de la gestión del día a día del trabajo, ¿eh? Pero otro dato relevante de este mismo estudio es que la mitad de los correos que nos llegan son eliminados día a día, tomando cerca de 5 minutos de gestión en simplemente el hecho de eliminar un correo. Este acto refleja fielmente lo que está sucediendo en gran parte de nuestra industria, reflejado en la poca relevancia que hoy día tiene una pieza de comunicación uno a uno. Es más, de hecho, Gmail sacó hace hace un año atrás aproximadamente, una categorización de envíos de correo, categorización donde hoy día divide cuáles son las piezas de comunicación promocionales, de notificación o comunicaciones generales, ¿no? Comunicaciones principales. Para nosotros, los que trabajamos en esto se convirtió en un gran desafío, porque finalmente lo que estamos haciendo hoy día es tratar de pelear por la atención de un consumidor, de un prospecto, para que pueda consumir nuestro contenido. Ahora, este es un contexto desde el punto de vista de la experiencia del cliente, que sigue sucediendo, algunas compañías lo están logrando modificar, pero por otro lado, desde el punto de vista de lo que está pasando en la industria, si tomamos el último reporte de este año de GetResponse, donde encuestó a más de 580 expertos de marketing en Estados Unidos, si se fijan, parte del canal de comunicación de marketing más efectivo, el primero que sale considerado es email marketing. Entonces, ¿cómo puede ser que desde una experiencia desde el usuario tengamos esta relación de poca relevancia respecto a una pieza de comunicación email? Y por otro lado, desde el punto de vista industrial, ¿no? Desde la industria, desde la industria del marketing, especialistas de marketing nos indiquen que es la pieza email uno de los canales más efectivos. Bueno, y ahí entramos al punto en cuestión, la relevancia. ¿Y cómo es esto? Sí, les acabo de decir que la relevancia en una pieza de comunicación hoy día, como la conocemos, es cada vez más difícil, ¿no? Lograr generar la relevancia en una pieza email marketing. ¿Cómo estoy hablando entonces de la relevancia, no? Bueno, pasa que, entendiendo este cambio estructural, y vuelvo a repetir este concepto, ¿no? Pasar de este proceso de enviar y olvidarse, es decir, de disparar una tabla de clientes estática y disparar una comunicación, estamos comenzando a construir procesos, flujos, workflow, que comienzan a pensar un poco más respecto a cuándo debiésemos inyectar una comunicación a un eventual cliente o prospecto. Este cambio se está comenzando a ver reflejado tanto en la industria local como en Chile, como en Estados Unidos. De hecho, en el mismo reporte que les acabo de mostrar, estos mismos 580 expertos de marketing indican que a nivel de accionamiento de estrategias de automatización, hoy día casi el 21% está haciendo acciones, tanto buenas acciones como excelentes acciones de automatización. ¿Ah? En Chile me atrevería a decir que todavía estamos en un proceso más bien de adaptación. Hay algunas compañías, hay algunas industrias que están comenzando a generar estrategias de automatización mucho más potentes, pero desde el punto de vista transversal, hoy día nuestro país todavía tiene hartos desafíos en relación a la automatización. Solo es cosa de ver cómo hoy día en Estados Unidos el presupuesto destinado a este canal, email marketing, ha aumentado en respecto del año pasado. En Chile, de hecho,
y esto ya lo veo por temas personales, por temas de trabajo, veo cómo grandes compañías comienzan a adaptarse, comienzan a estructurar tanto procesos como tecnologías que están comenzando a ofrecer esta inteligencia que hay detrás, ¿no? ¿Para qué hablar de Salesforce Marketing Cloud? Un gestor, uno de los más importantes en el cuadrante mágico de Gartner, junto con Adobe Marketing Cloud, dos gestionadores que dentro de sus funciones principales está esta inteligencia, esta construcción de flujos automatizados según condiciones de un cliente, ¿ya? Pero así como los grandes gestores que hoy día comienzan a aparecer en la industria chilena, también comienzan a aparecer gestores de capa media, como Tripolis, que es una herramienta holandesa, europea, también muy potente, que está creciendo mucho, o gestores de capa ya más básicas como MailChimp, que hace un par de meses atrás ya logra, con su nueva funcionalidad Brain, comenzar a automatizar acciones según comportamientos de cliente. Fidelizador, otra de las gestionadores, de los importantes gestionadores que existen en Chile, también hace un par de tiempo atrás comienza a sacar una sección de automatización. Nuestros gestores están entonces comenzando a actualizar sus funcionalidades y comenzando a automatizar, ¿ya? Ahora, volviendo a la relevancia, debiésemos decir lo siguiente, y esto ya quiero retomar parte de la primera charla donde hablábamos de content marketing, ¿ya? La relevancia, parte de los desafíos o de los procesos que nos ayudan a que un contenido sea altamente relevante, están primero en la capacidad de diagnóstico, de construcción o más bien de definiciones de hallazgos, encontrar los hallazgos necesarios, las oportunidades para poder, por un lado, diferenciarte de tu competencia y por otro lado, llegar de mejor manera a tu audiencia. Y para eso, parte del diagnóstico está en poder definir y comprender quién es tu audiencia, definir y comprender quién es tu competencia, encontrar las referencias mundiales. Y por ahí entonces, desde ese punto de vista y en ese proceso, podemos encontrar un camino hacia la relevancia. Ahora, otro de los grandes caminos que es posible llegar o que pueden llegar a resolver la relevancia es justamente la tecnología. Y en este punto, procesos de uno a uno, de canales uno a uno, como el email marketing, como los SMS, como los push, tienden a aportar enormemente en esto, y principalmente bajo dos factores, ¿ya? El primer factor tiene que ver con la inmediatez, ¿ya? La inmediatez, entendiéndola como un proceso o un diálogo altamente inteligente para poder entregar una comunicación en el momento preciso. Y por otro lado, lo contextual, que tiene que ver con entregar una comunicación en un momento puntualmente de alto impacto para un consumidor, para un cliente. Desde el punto de vista de lo contextual, de lo inmediato, por ejemplo, tenemos una gráfica bien interesante que habla que a medida que el speed to call es la velocidad a la cual yo puedo conectarme con un eventual leads, con un eventual prospecto, a medida que ese speed es menor de 1 minuto, la probabilidad de cerrar o de convertir a ese lead es mucho más alta que eventualmente la conexión de ese cliente o de ese prospecto después de, por ejemplo, un día. Ahora, desde el punto de vista de la automatización, existen varios ejes comunicacionales desde el email marketing, ¿ya? Uno de esos ejes de tácticos, por llamarlo así, es una notificación email o un trigger email, que vendría a ser este clásico: muchas gracias por registrarte, muchas gracias por descargar nuestros documentos, nuestro paper. Básicamente es una notificación respecto a una acción que hace un eventual prospecto cliente. Otra línea táctica del email marketing es posiblemente el email transaccional. Este email que finalmente lo que hace es que responde a una acción transaccional que hizo un eventual cliente. Es decir, en el caso de Servipack, lo pongo mucho, yo soy un cliente habitual, todos los meses cancelo mis cuentas en este portal, siempre me manda un resumen con el historial de la transacción que hice, ¿no? Otro ejemplo desde este punto de vista puede ser, por ejemplo, un mail de bienvenida a un programa de lealtad. Esto es un caso real, es de uno de nuestros clientes, en el cual al momento de que una persona que va a un punto de venta, en este caso de L'Oreal,
se conecta y deja sus datos para registrarse en un programa de lealtad, inmediatamente le llega un mail de bienvenida indicándole cuáles son los beneficios de recibir o de conectarse con este programa. Tanto el mail transaccional como el mail de notificación tienen un alto nivel de tasas de apertura. De hecho, se habla que incluso puede hasta cuadruplicar tasas de apertura en relación a comunicaciones tradicionales de email. Solamente como dato les digo, este email de bienvenida que tiene este programa de lealtad tiene 3 veces más tasas de apertura que un email tradicional de la marca, incluso segmentado, para que se hagan una idea. Entonces ahí el cuestionamiento, más bien el desafío que tenemos como industria es ¿qué hacer con este tipo de instancias? Las notificaciones hoy día, las notificaciones inmediatas, hoy día debiésemos como industria sacarle mucho más partido. Ahora, existe otra línea de alcance o otro formato táctico de email marketing que son las campañas spot. Estas posiblemente sean hoy día las que mayormente utilizamos desde el concepto de email marketing. Es el clásico disparo mensual, el disparo semanal sobre alguna campaña específica, alguna campaña spot, donde según la habilidad que tenga una compañía, esta campaña spot puede ser altamente segmentada como puede ser el envío a toda la base masiva de clientes, ¿no? No es que esté obsesionado con Servipack, pero sí les tengo que contar lo siguiente. Espero que algunos de nuestros auditores en streaming nos estén viendo. Feliz de poder seguir discutiendo esto, pero este mail me llegó ayer y dice, vuelve con nosotros y disfruta la comodidad de pagar en línea. Y le había mostrado anteriormente un mail de notificación donde les digo que todos los meses estoy pagando con Servipack. Y todos los meses, y es real, desde hace 2 años que yo todos los meses, mensualmente, pago en Servipack desde el portal web. Entonces la pregunta ¿es correcto que me llegue a mí un mail que me diga vuelve con nosotros cuando todos los meses, desde hace 2 años, estoy transaccionando con ellos? Y ahí es donde viene el desafío de poder comenzar a trabajar mejor las segmentaciones de clientes, ¿no? Este de hecho es el ejemplo... Este es el mail que les comentaba respecto al vuelve con nosotros, ¿no? Y esto es el ejemplo de que estoy constantemente yo transaccionando con la compañía. Bueno, ¿esto pasa por qué? Porque desde el punto de vista de la segmentación, hoy día la industria principalmente está comenzando a segmentar en una línea más bien básica de segmentación. Es decir, en este caso estoy conjeturando, es mi hipótesis, pero posiblemente parte de la segmentación que me llegó desde esta marca es posiblemente que yo soy un cliente hombre de un rango etario específico y posiblemente entré en la lista de posibilidades de disparo de ese mail, ¿no? Lo que hoy día, de alguna forma, y por eso ya pasamos a la línea contextual, tiene que ver con esta mirada respecto a qué tipo de segmentación realmente podemos hacer para que aporte en lo contextual. Y aquí levantamos todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de haber segmentado por el rango etario o por mi género, lo que hago es segmentar por el ciclo de vida y esta misma marca detecta que yo puedo ser perfectamente un prospecto altamente calificado para ocupar desde ahora la aplicación de Servipack, por darle un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un historial mío desde hace 2 años respecto a que uso mediante el sistema web el formato para pago, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Cómo poder hacer un zoom respecto al tipo de segmento que eventualmente podemos generar, ¿ya? Y así es como nace un último eje táctico de trabajo desde comunicación de email marketing, que tiene que ver con los email transaccionales, pero bajo la lógica del performance del ciclo de vida del cliente. Aquí tenemos un ejemplo, parte también de nuestros casos, de uno de nuestros clientes, donde al momento de detectar que un cliente deja de transaccionar con nosotros en un determinado tiempo, inmediatamente se activa una comunicación que busca volver a reactivar a un eventual cliente que está comenzando a vivir condiciones de prefuga.
Esto no es que haya una persona todos los días haciendo una variable, agarrando un Excel, buscando una tabla dinámica, descargando esa información y subiéndola a un gestor para luego mandar el correo. Todo esto que está detrás es un proceso automatizado que finalmente lo que hace es que toma, lee, descarta, excluye o entran diferentes tipos de clientes según las condiciones que yo previamente haya configurado, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, lo inmediato y lo contextual, se convierten en factores para generar esta relevancia en la comunicación. Entonces tenemos por un lado todas las notificaciones, los mails transaccional, que son desde el punto de vista más inmediato, versus campañas spot, que son de forma regular, se convierten en contextuales, según sea el caso de una compañía que tenga la habilidad para segmentar, y sobre todo estas piezas de comunicación mucho más orientadas al momento o el ciclo de vida de un cliente. ¿Ya? Ahora, un par de claves para esto. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo comenzar en este mundo de la automatización? Y aquí les dejo 4 claves para poder avanzar y poder entender o poder visualizar el camino hacia esta estrategia. La primera clave tiene que ver con la data estructurada. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Tener la habilidad como compañía de saber cuándo es el momento de pedir una información la cual pueda ser reutilizada desde la inteligencia hasta la táctica o la ejecución de una comunicación. ¿Ya? La pregunta que hay que hacerse acá es cuándo finalmente tomar esa data o pedir esa data. Quiero situarme, y esto fue una conversación que tuvimos en Content Marketing, en la primera charla de streaming, donde hablamos de esta travesía de decisión de compra. ¿Ya? La voy a resumir rápidamente. La travesía, si miran desde el costado izquierdo, se ve una primera fase que es la consideración. En esta fase, un prospecto está predispuesto a investigar. Probablemente en esta primera etapa no hay una marca puntual en la cabeza, en la toma de decisión de un consumidor. Más bien lo que hay acá es que incluso no está la marca presente y estamos en procesos de investigación. ¿Ya? Luego pasamos a la segunda fase, que es el costado derecho, donde tenemos la fase de evaluación, que si lo tuviéramos que resumir es esta fase de donde un prospecto está predispuesto a conectarse con una marca. Es decir, genero una cotización, solicito una cotización, me conecto por redes sociales, me contacto vía teléfono, dejo mi correo electrónico para recibir un newsletter. Es el momento en el cual un cliente está predispuesto a conectarse eventualmente con una marca. ¿Ya? Por último, pasamos desde de la evaluación hasta el proceso de compra, que es básicamente todo el proceso de transaccional o de vínculo o de adquisición de un producto o servicio, para luego pasar a todo el ciclo de lealtad que eventualmente tiene este ya cliente de una compañía. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo puedo yo comenzar a tener data estructurada? Aquí la respuesta es en cualquiera de las fases. Cada fase tiene su eventual posibilidad de absorber o de obtener data estructurada. Desde fases iniciales, por ejemplo, cuando yo puedo conectar a un prospecto pidiéndole su mail para darle información como un paper o invitándolo a cotizar un determinado producto o servicio, hasta los procesos más orientados al cierre, donde eventualmente incluso podría conectar hasta la tabla transaccional de un eventual negocio, ¿no? Y posteriormente también en todos los procesos de fidelización. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de tecnologías podemos ocupar para la entrega de data estructurada? ¿No? Tenemos, por ejemplo, Facebook Leads, un soporte publicitario que salió hace un par de años atrás ya por Facebook, hoy día está en LinkedIn, está en Instagram, está en Twitter incluso, donde básicamente, esta era una de las pedidas de los marqueteros en general, era cómo obtener data estructurada de redes sociales. Recordar que hoy día sin este soporte es imposible que tú puedas capturar información estructurada de una red social. No puedes tener un correo electrónico de alguien que no te lo haya permitido entregar. Entonces, desde Facebook Lead, por ejemplo, tienes un perfecto ejemplo de cómo estructurar o absorber esta data previamente aprobada por un cliente, ¿no? Otra forma clásica es estos landing de pedida de correo electrónico para devolverte un newsletter o entregarte un paper o un documento o una
una comunicación de alto valor. Y por último, otro ejemplo sería un consumidor o un cliente que tenga la intención de querer ocupar una aplicación y por lo tanto pasa por un proceso de registro, ¿no? Todo este tipo de tecnologías, de canales, nos ayudan a estructurar la data, ¿ya? Ahora, el gran desafío como industria, como compañía, es finalmente hacernos la pregunta, ¿cómo nos hacemos relevante en mi audiencia para que un cliente o un prospecto indique de forma explícita que quiere recibir nuestra información? Ahí está el desafío. ¿Cómo poder hacer que un cliente realmente y explícitamente quiera recibir información, ¿ya? Entonces, primer punto, data estructurada, nuestra clave para poder automatizar, ¿ya? Después lo vamos a profundizar un poco más. Clave 2, targeting dinámico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Imaginen tener que estar todos los días, cada 3 horas, actualizando la información en un Excel de la condición de un cliente, ¿no? Nos volvemos locos. Bueno, hay gente que lo hace todavía, hay compañías que lo hacen, ¿no? Todo esto se está comenzando hoy día a ver, existen ya herramientas que logren conectar, ¿ya? Clave 3, diseñar el camino de comunicación, ¿ya? Entendiendo que tengo claro que hay un targeting dinámico a trabajar, ¿qué viene después? La comunicación. Desde aquí, básicamente lo que hacemos es entender que podemos hacer diferentes tipos de flujos de comunicación, diferentes triggers de comunicación, diferentes canales de comunicación aplicables a un gestor posterior. Lo que vemos acá es un simple hecho, imagínense un pizarreo, ¿no? Donde estamos hoy día pensando en cómo debiésemos tocar a un cliente a nivel de comunicación y qué tipo de canales debiésemos ocupar si cumple o no cumple una condición. Esto, ¿cómo termina? Termina después en una estructura más ordenada, más estructurada, donde determinamos de alguna forma cuáles van a ser los caminos, cuáles van a ser las piezas de comunicación, cuáles van a ser los tiempos de toque de comunicación. Y luego, si se fijan, esta misma estructura, este mismo diagrama, después pasa a nuestros gestores de comunicación. Lo que tenemos acá es un pantallazo de Salesforce Marketing Cloud, donde se puede ver ahí el flujo de comunicación, que si se fijan es muy similar al que uno finalmente cranea y termina desarrollando en un diagrama. Acá tenemos un pantallazo de un gestor holandés que tiene la misma lógica del flujo, e incluso les dejo un pantallazo de MailChimp, ¿no? Que también tiene hoy día la posibilidad de armar múltiples flujos. Como herramienta acá, ya más bien como apoyo a la construcción de diagramas, les puedo dar a conocer como Draw.io, ¿ya? Es una herramienta exquisita que tiene la posibilidad de comenzar a crear diferentes tipos de diagramas y tiene una agilidad, una velocidad muy rápida respecto al tipo de cajas, conexiones que se pueden hacer. Es una herramienta totalmente gratuita y que te ayuda enormemente a poder ordenar los procesos o los flujos de comunicación de una campaña automatizada, ¿ya? Otro tips, esta vez ya desde el punto de vista de la producción de contenido. MailChimp, por ejemplo, tiene la habilidad para, con su sistema de drag and drop, poder construir una pieza de forma muy rápida, generar o incluir elementos de comunicación dentro de una pieza, y lo mejor de todo es que tiene la habilidad para después entregarte la codificación de ese HTML para reutilizarlo en el caso que tengas otro gestor. Aquí hay ejemplos de cómo la facilidad con la cual hoy día puedes construir una pieza de comunicación, ¿ya? Y como último tip, desde el punto de vista del desarrollo de piezas de comunicación, una que encontré hace muy poco y la encuentro muy, muy buena, se llama, de hecho, hasta no recuerdo el nombre, Really Good Mail, ¿ya? La encontré esta semana y es muy, muy poderosa, ¿ya? ¿De qué se trata Really Good Mail? Lo que hace es que junta en formato catálogo los principales piezas email que considera que cumplen un estándar elevado de comunicación y de buenas prácticas como responsividad. Lo mejor es que puede de alguna forma mostrarte en vivo, en tiempo real, la pieza de comunicación, pero lo que encontré genial es que puedes además obtener la codificación de esa pieza HTML. Entonces, ¿qué significa esto? Vas a poder no solamente probar la pieza de comunicación en vivo, sino que también incluso te ofrece la codificación de ese HTML. Está muy potente, está muy bueno, incluso hasta, no sé si es legal, pero por lo menos está. Bueno, ya estamos terminando y quiero cerrar con una de las partes
o los desafíos más grandes que tenemos, por lo menos los que hoy día estamos comenzando a generar este tipo de estrategias, que es, tiene que ver con la habilidad para poder traspasar un proyecto, una pieza incluso, una idea, a quienes producen esto, ¿no? Y me refiero principalmente a los briefings, ¿no? Hoy día hay una gran brecha entre los que queremos hacer automatización con un alto nivel de personalización, con un alto nivel de piezas de comunicación, respecto a los entregables que normalmente como estándar en la industria tenemos. Y para eso, parte de la experiencia que hemos tenido es poder construir potentes y claros briefings o estructuras de resumen de proyectos, ¿no? El que comparto acá es uno que, si bien a nivel de estructura se ve simple, cumple con todos los estándares mínimos o datos mínimos que debiese tener una agencia productora, tanto creativa como de desarrollo, para construir finalmente una pieza de comunicación, ¿ya? Lo que ven acá tiene desde una línea inicial que tiene que ver con el tipo de fase dentro de la travesía que eventualmente quieres atacar o quieres trabajar estratégicamente, hasta los segmentos y los contenidos específicos que deben ir en esa pieza comunicacional, terminando con la última fila con el tipo de pieza específico que queremos construir, ¿ya? El brief es sumamente importante porque es finalmente nuestro puente de comunicación y de transmisión frente a estas productoras o frente a estas agencias que producen contenido. Para resumir, desde el punto de vista de la estructura básica que necesitamos para automatizar, tenemos por un lado entonces que tener una integración potente desde el punto de vista de la base de datos, no solamente la integración, sino que tener la capacidad de construir las variables de comunicación, las variables que van a construir la segmentación. Segundo foco, segundo pilar, las campañas, la comunicación, pensar en los flujos de comunicación, pensar en esta línea, en estos diferentes toques de comunicación que eventualmente debiese tener un cliente, pensar en los métodos de campaña asociados al ciclo de vida de un cliente. Y por último, como último pilar, estaría el contenido. ¿Cómo vestimos esta inteligencia de flujos, estas campañas asociadas a momentos de vida de un cliente y las buenas prácticas asociadas a eso, ¿no? Responsividad al máximo, piezas que se vean completamente efectivas desde el punto de vista de mobile, ¿no? Y por último, una capa transversal que tiene que ver con la medición, ¿ah? Desde los pilotos iniciales que tienes que hacer para validar que un proyecto pueda ser implementado de forma integral, hasta procesos de A/B testing, donde tengamos la habilidad de tomar decisiones respecto a una pieza por sobre otra, ¿no? Este último punto lo vamos a ver en detalle en la última charla de este ciclo 2018 de Customer Trigger, ¿ya? Bueno, hasta ahí un barrido enorme y rápido respecto a lo que está pasando con automatización, con diálogo inteligente, ¿ya? Entonces, y ahora viene nuestra siguiente etapa del charla, y ahora ya quiero darle la bienvenida a Javier Fernández, que nos va a acompañar en esta segunda instancia que es el conversatorio. Así que un gran aplauso a Javier, muchas gracias por venir. Vamos a mover esto. Quienes se quieran sumar, por favor, adelante. Llegó el grupo que pagó la versión regular, ¿eh? No son los VIP, por eso no los dejamos pasar antes. Ya. Tengo acá whisky. Vasito de agua. Ah, ya, no hay problema. Ya, Javier, bienvenido. Gracias. Oye, bueno, presentación. Tengo que hacer la presentación. A Javier lo conozco por temas últimamente profesionales, es un excelente profesional. Javier es experto en implementación de proyectos de Data Analytics y en automatización de procesos. Trabajó por más de 4 años en Cencosud, liderando un proyecto de fidelización, ¿cierto? En el grupo Cencosud. Y hoy día se desempeña como jefe del área web, Analytics, Marketing, E-Commerce e Inteligencia de Clientes en Walmart, Chile, ¿ya? Liderando proyectos claves para la compañía. Así que nuevamente un gran aplauso a Javier. Bueno, Javier tiene
vasta experiencia, no solamente en la automatización, sino que en algo que también vamos a profundizar, que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero todavía no quiero que entremos ahí. Bueno, primero quiero que conversemos un poco sobre justamente todo esto que lancé en esta primera etapa, ¿no? Tiene que ver un poco con los desafíos de la automatización, de las estrategias de fidelización, por ejemplo. Entonces ahí... Está súper interesante. Mira, la verdad es que este mundo está partiendo en Chile, yo te diría hace 2 o 3 años. Las grandes empresas están invirtiendo hartas lucas en poder entender cómo manejar a los clientes. Hay un desafío súper grande en poder conocer, en poder saber cómo llegar a los clientes y cómo obtener data. El mundo del marketing hace 10 años hasta hace 2 años se basaba en la información que nosotros podíamos tener a nivel transaccional. Sí. O sea, nosotros teníamos un ejército de personas analizando data, buscando información, encontrando patrones de comportamiento, pero siempre pensando en el comportamiento que el cliente hacía después de su compra. Claro, posterior a la compra. Y era muy difícil, y era, de hecho, es casi imposible, hace 5 años, poder saber qué es lo que iba a hacer antes, poder predecir qué es lo que iba a hacer un cliente. Entonces había mucha gente analizando data, encontrando patrones de comportamiento, armando modelos de segmentaciones, pero siempre con información del pasado para poder predecir el futuro. ¿Y dónde estuvo? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el efecto gatillante que...? La tecnología. Yo creo que el principal gatillador es que empresas como Salesforce, por ejemplo, vieron al cliente como el gatillador de las acciones y no la empresa como el que decide qué es lo que quiere el cliente. Al cambiar el punto de vista, te das cuenta que hay nuevas necesidades. ¿Cómo yo puedo estar escuchando en tiempo real las necesidades del cliente para poder entregarle instantáneamente lo que él necesita? Claro. Y no esperar a que compre para poder predecir su próxima compra. Sí, ahora estáis hablando ya de lo que está pasando en este momento a nivel tendencial en grandes compañías, o sea, pero hay todavía un gran proceso en medianas y pequeñas empresas que eventualmente hoy día están todavía en una visión. Desde tu experiencia y también entrando a la experiencia pasada en el retail, ¿la compañía grande ya está preparada? No. Hoy en día es muy difícil cambiar de foco, entender que tus modelos de base de datos que son estructuradas y que viven en un data warehouse ya no sirven. Porque ese modelo que es data warehouse, que se actualiza una vez al día, de que tiene información estructurada, de que necesita un ejército para entender un modelo de datos que vive en 60 tablas distintas de información, eso ya quedó en el pasado. Entonces, para una empresa grande decir el desarrollo que me ha tardado 15 años, lo tengo que botar a la basura y partir de nuevo en la nube, es súper complejo. Temón. Es súper complejo. ¿Y cómo se parte? El momento en que llega desde a nivel cultural un cambio en el proceso de trabajo hasta la propia tecnología e incluso el equipo de trabajo, porque imagino también hay una reestructuración del equipo de trabajo. ¿Cómo lo hace una compañía? Yo diría que lo principal es perder el miedo. Cuando te das cuenta de que una cosa va a complementar la otra y que la data estructurada es siempre postventa y es muy valiosa para que un modelo predictivo pueda aprender y pueda entender el comportamiento de tu usuario y después entregar en tiempo real una información para el cliente de valor. Eso es lo que la gente no ve y eso es lo que tiene mucho valor hoy en día. O sea, no vas a perder el trabajo de 15 años, al contrario, es la evolución la evolución A. Entonces, solamente tienes que avanzar A. Ahora, yo creo que el gran cambio también tiene que ver con que no puede ser de forma inmediata. Sí, proceso. Son procesos súper largos. Son productos viables. Y hoy en día nadie sabe. O sea, hoy en día tenemos inteligencias artificiales que van a venir a decirnos algo que no sabemos y no sabemos lo que nos va a decir.
En mi caso me he llevado sorpresas de que nosotros decimos así como, no, es que la gente quiere pañales porque mi modelo de datos me dice que va a comprar 50 pañales y en realidad no, lo que quiere son toallitas y no pañales. Y eso una inteligencia artificial es capaz de analizar todas las posibilidades, todos los patrones de comportamiento y encontrar que el tipo que compra pañales también compra cerveza y el tipo que compra cervezas también compra un televisor. Entonces eso, analizarlo y poder analizar y encontrar un patrón de comportamiento para un grupo específico es imposible, no se puede. Y de hecho incluso hasta yo creo que te ayuda en estas barreras limitantes o estas barreras que eventualmente puedes encontrar en los responsables de arriba de marketing, ¿no? La gerencia de marketing, donde eventualmente puede tener una mirada respecto a tomar una acción determinada por un patrón de comportamiento y finalmente después la herramienta, la tecnología y tu estrategia de proyección te dice otra cosa. También te da esa como libertad o rompe un poco esa barrera de entrada tradicional, como pensamos hoy día un proyecto. Lo complejo de trabajar con inteligencias artificiales o trabajar con contenido ultra dinámico o con personalización ya one-to-one es que todo tu contenido pasa a ser dinámico y pierdes el control. Entonces, al perder el control, uno se asusta. Así como, ¿cómo puedo medir cuántas veces estoy tocando a un cliente si no tengo el control de cuántas acciones está haciendo el cliente distintas? A ver, explícale un poco más a la gente porque ahí te está yendo así como... Es algo súper complejo y súper loco que pasa en el mundo de la automatización. Una vez que tú dices, voy a tocar al cliente y voy a generar distintos puntos de entrada, que dependiendo de las acciones que hagan los clientes, yo pierdo el control. Porque el mismo cliente puede entrar en todos mis flujos de comunicación. O a lo mejor no. O a lo mejor pasa por el flujo de comunicación 1 y el 5. Y la industria tiene mucho susto de decir, oye, pero es que le voy a mandar 15 correos al día. Y la nueva tendencia dice, bueno, ¿y cuál es el problema? La gente quiere recibir 15 correos al día porque está haciendo todas las acciones necesarias para recibir 15 correos al día. Y finalmente, a ver si también lo logro aterrizar, es desde el punto de vista que dependiendo el comportamiento, es que puede pasar por una regla totalmente distinta. Exacto. Y tú, como ya seteaste en la cancha, esta persona puede ir moviéndose por un lado o otro en un tiempo determinado y por lo tanto el control, en estricto rigor, hay un control, porque tú pensaste en todo el camino posible. Pero el control de ver dónde está en este momento ese cliente es donde ahí está como el juego de dejar, bueno, veamos si funciona o no funciona una inteligencia como esta. Y puedo cambiar rápidamente. Es como si veo que no funciona, lo detengo, lo cambio, lo actualizo y sigo. Tal cual. Pero es súper importante darse cuenta y hacer el cambio de switch que el cliente decide el qué. Y yo hablando como empresa, tengo que ser lo suficientemente astuto para poder escuchar ese qué, que hoy en día lo está gritando, y poder hacer una acción. Ese es el desafío. ¿Y cómo mido todo esto? ¿Cómo se está midiendo hoy día un nivel tan avanzado como este? Se mide, básicamente lo que se hace se miden éxitos de campaña. Si un cliente pasa por 3 flujos, si un cliente aumenta su frecuencia, si un cliente aumenta su permanencia, lo más importante es setear objetivos. Y los objetivos ya no es necesariamente la venta. O sea, si yo hago que un cliente que me compraba, no sé, el pan todos los días, me siga comprando el pan todos los días, es un éxito. Pero si hago que el cliente que me compraba el pan también me compre el jamón, también es un éxito. Claro. Entonces, lo importante no es decir, solo quiero vender más. Vender más va a llegar como resultado de un cliente está contento con la marca. Y si el cliente está contento con la marca, va a entrar en todos tus flujos que definiste, porque están bien pensados. La venta es un resultado de hacer las cosas bien. ¿Y cómo, más allá del caso puntual hoy día en el que tú estás inmerso profesionalmente, pero el efecto de esta performance de automatización o de implementación de inteligencia que ayude a proyectar comportamiento o patrones, ¿tiene un efecto real en el negocio? Sí.
¿Es un impacto alto, es un impacto medio, depende de algunos factores? No, es un impacto alto. O sea, ¿Corto plazo, mediano plazo? en un año. En un año tú ves impactos fuertes, fuertes. Yo hace poco estuve en Estados Unidos, estuve viendo casos de éxito de Adidas y Adidas hace todo en tiempo real. De hecho, es ridículamente en tiempo real. Es demasiado loco lo que han logrado hacer. Ellos ya saben cuándo vas a cambiar tus zapatillas, ya saben la ropa que ocupas, ya saben que entraste a una tienda o que saliste, y te están ofreciendo lo que tú quieres en el momento que lo quieres y en el momento que lo necesitas. Entonces, no piensas en otra marca. O sea, la marca te tiene fidelizado porque saben lo que tú quieres en el momento que lo quieres. Y me imagino que no solamente digital, sino que hay una conexión tanto física, experiencias físicas, como es que no tienen esa visión separada. No existe una visión separada. El cliente es uno. Cuando tú piensas que el cliente es uno, te olvidas de los canales. Que exista el mundo físico, que exista el mundo digital, para un cliente no existe. Lo que existe es la marca. Si la marca vive en distintos mundos, es un problema la marca. Pero para el cliente, él tiene un vínculo con esa marca, con Adidas. Claro. Si Adidas le provee lo que él necesita cuando va a la tienda, está bien. Si le provee lo que él necesita cuando está navegando en el celular, está bien. Chuta. Oye, y a ver, si tuviéramos que resumir, obviamente, ¿cuáles son los pasos? Partamos con una gran compañía, que es donde hoy día está ahí metido fuertemente, pero también veámoslo desde la mediana y pequeña empresa. Sí. ¿Cuáles son los pasos? No sé si para llegar a la inteligencia artificial en un primer aspecto, porque incluso yo creo que a nivel de industria aún no estamos tan maduros para todo, me refiero, hay compañías que sí lo están, obviamente, pero ¿cuáles son los pasos? Primero, para la automatización base, es decir, poder, por ejemplo, parte de lo que vimos en la charla, ¿no?, es tener la habilidad de diagnosticar o segmentar según un comportamiento en el ciclo de vida de un cliente, es decir, cuando un cliente es de alto valor versus un cliente que se está fugando. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, los pasos a seguir en una compañía para llegar a eso? Yo te diría que el principal paso, y por lo que todos deberían partir, es tratar de salirse de yo quiero vender más a poder decir qué es lo que necesita el cliente. Cuando te haces ese cambio de switch y empiezas a verte como cliente y no que yo le quiero vender un televisor o yo le quiero vender un seguro o yo le quiero vender algo, te das cuenta que el cliente tiene otras necesidades. Estamos hablando entonces de un cambio cultural. Es un cambio cultural. Y el segundo paso, y es un desafío, yo diría, para todo el mundo, hoy en día es identificar al cliente como cliente y no como un identificador. Aquí en Chile en particular, particularmente tendemos a pensar que una persona es un root. Sí. Y cuando te das cuenta que una persona no es un root, se te abre un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Y como para aterrizar esa idea. Hoy en día, yo cuando navego en mi celular, soy un ID de dispositivo, no soy un root. Cuando navego en la web, soy una cookie. Cuando voy a la tienda, soy una ubicación de GPS. Cuando pago, soy un root. Si logro unir todos estos identificadores y poder conocer al cliente en todos sus puntos, con todas sus distintas interacciones, ya partí haciendo las cosas bien. Porque voy a poder entregarle lo que esa persona necesite, no importa el canal, porque es esa persona. Y no es un root, y no es un nombre. Claro. Eso es un desafío muy grande. Yo creo que también hay otro desafío que está en la habilidad para poder integrar con esa mirada la información de una compañía. Bueno, es como la integramos por el root, la integramos por un comportamiento, sí. Hay una integración inicial que tiene que venir por root. Hoy en día se han desarrollado también varias herramientas que hacen esto y que te ayudan a esto, y son los DMP. Los DMP, las siglas son Data Management Platform, lo que hacen es hacer esta pega. Y la pueden hacer de dos formas. Básicamente lo que hacen es como, ok, si yo reconozco un cliente de manera estricta, o sea, Joaquín, eres root 1.9, ok, yo ya sé que puedo vincular ese root a ti. Y puedo reconocer patrones de comportamiento, de información que yo no sé.
Por ejemplo, cuando eres una cookie, basta que inicies sesión una sola vez y asocio que esa cookie eres tú. Tal cual. Entonces, los DMP lo que hacen es, empiezan a generar posibilidades para identificar un cliente. Ejemplo, yo voy todos los días a la oficina y entro a una página web, todos los días a la oficina, y tengo mi celular ahí. Va a decir, este celular siempre anda con esta cookie que tengo en mi desktop. Sí. Y va a encontrar un patrón de comportamiento que este celular y este desktop siempre andan juntos. Tal cual. Por ende, si siempre andan juntos, deberían ser la misma persona. Hay un 99% de probabilidades de que sea la misma persona porque se conectan en todos lados Bajo iguales. la lógica. Y basta de que cuando encontró ese patrón, lo uno y te empiezo a entregar la misma información en otro lado. Claro. Ya, esa inteligencia ya existe. Sí. Esa inteligencia ya está y te permite solventar este problema. Entonces, tú ya no decides cuál es el identificador que va a ocupar. Hay una herramienta y hay una inteligencia por detrás que es el que está haciendo estos match de clientes. Y esto desde el punto de vista cultural de las personas que trabajan en la compañía, ¿absorben estos tipos de tecnología? ¿Llegan expertos en la materia? ¿Tienes que evolucionar internamente? Hay que evolucionar internamente. Hoy en día, yo en Chile no he encontrado a nadie que lo logre entender. O sea, Solo tú. Es que, en realidad, a mí me ha costado harto entenderlo y tuve la ventaja de ir a Estados Unidos y hablar con el Master del retail en Estados Unidos, Wow. que es el que implementó, es el que hizo exitoso a Target, Perfecto. es el que hizo exitoso a Macy's. Y este tipo me decía, olvídate de los identificadores, eso ya no es tema, hay alguien que está trabajando por ti y es un software, y es una inteligencia artificial. Olvídate de los paradigmas que tú tienes de cómo te vas a contactar con el cliente decide, él sabe lo que quiere, solamente tú escucha y reconoce patrones. Lo más importante es reconocer patrones. Claro. Pero hoy en día hay tantos patrones como personas ahí navegando. Entonces, o tenemos un ejército infinito de gente encontrando patrones, o nos ayudamos de las máquinas que nos ayudan a encontrar esos patrones. Claro que sí. Ese es el futuro, para allá va. Y hoy en día las áreas de marketing ya no son empujadores push, son orquestadores tecnológicos, son los que tienen el vínculo de poder decir, esta herramienta se va a poder conectar con el cliente de esta forma. Nosotros como equipos de marketing tenemos que cambiar y poder decir, somos equipos multidisciplinarios donde sabemos cómo comunicar ayudado con estas herramientas. Ya que tocaste ese punto, ¿cómo lo hace hoy día? Voy a ir a lo táctico, la producción de contenido, cuando entendemos que hoy día hay una infinidad de posibilidades de construir un contenido, una misma pieza puede ser totalmente distinto para diferentes segmentos de una compañía. ¿Cómo lo hace un equipo de marketing productivo hoy día? ¿Cuál es el gran desafío? Tú lo nombraste en la presentación de hace un rato. Existen dos tipos de contenido. Hay un contenido spot, que es de campaña, que está definido. El clásico. Y es estacional. O sea, viene Navidad, todo el mundo quiere disparar de Navidad. Pero hay otra clase de contenido que es el que consume el usuario. Y si el usuario estamos en Navidad y no está consumiendo Navidad, es ese contenido el que le tengo que mostrar. Yo tengo que ser capaz de alimentarme del contenido que está consumiendo el cliente y poder mostrarlo en una pieza gráfica. Entonces, el desafío... ¿Y esa habilidad, cómo es ese traspaso de lo que está pasando a la producción de esa pieza? Ya. Técnicamente lo que se hace es, tengo que ser capaz de que las piezas gráficas se armen con el contenido de tu sitio. Tu sitio tiene que ser la mayor cantidad de texto para poder tomarlo y mostrarlo en una pieza gráfica. Ya no es tan importante, y si tú ves ejemplos de eBay, de Amazon, de AliExpress, los productos ya no están contextualizados en el uso, porque el uso te quita dinamismo. Entonces hay un tira floja en cómo muestro los productos para que se vean bien, pero no estén en una escena de uso un espacio productivo, que te quita dinamismo. Claro. Entonces yo me alimento de una foto que es un PNG y pongo todo el contenido
que es el mismo contenido que se consume en el sitio. Entonces hago el contenido solo una vez y después lo consumo en múltiples dispositivos. Okay. Esa es la idea. O sea, Google Shopping lo que hace, tiene un feed donde está toda la información que va a desplegar y sobre esa información se arma la cajita de venta. Para email es lo mismo. Entonces, si jugamos con futuro no muy lejano, hoy día como entendemos un proceso de creatividad tradicional o de desarrollo tradicional, de producción de piezas tradicional, va a tener que cambiar. Está cambiando. Posiblemente hoy día esto que estás tocando son temas que lo están viendo ciertas compañías en específicas industrias, exacto, pero a medida que la tecnología comienza a disponibilizarse, exacto, vamos a tener que cambiar la forma en que estamos haciendo, exacto, nuestra producción y creatividad de piezas, sí, ¿no? Sí. Lo importante es que la puedas consumir en múltiples dispositivos. Esa es la finalidad. Si tú estás consumiendo algo en tu sitio web, tiene que ser lo suficientemente dinámico para poder transportarse ese objeto y poder consumirlo en una notificación push, en un email de texto, tal cual, en un email dinámico con fotos. Eso es lo que se necesita. Sí. Oye, Javier, y ya para ir terminando, el desafíos, ¿qué se viene? ¿En qué está hoy día? No te veo canas, pero imagino que te está sacando las canas. Hay varias cosas que me están sacando canas. Sí, yo te diría que el desafío mayor es cambiar el switch. ¿Culturalmente? Culturalmente. Wow. Y poder reconocer al cliente en todos lados. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace un cambio cultural? Empujando. Simplemente mostrando que se puede, partiendo muy de a poco, haciendo pilotos, probando rápido, cambiando mucho. Es la única forma. Hace, no sé, 4 años, Salesforce Marketing Cloud no existía. Tal cual. En Chile. Adobe Marketing Cloud no existía. Y hoy en día está en boca de todos. O sea, todos lo quieren porque te permite hacer muchas cosas. Entonces, yo diría que la recomendación es prueba todo lo que quieras, equivócate, ojalá barato. Pilotea y cambia. Porque si no cambias tú, lo va a hacer el de al lado. Claro. Eso es. Bueno. Wow, interesante visión. Bueno, se vienen muchas cosas también. Hay cambios importantes que van a empezar a suceder de aquí un corto tiempo más. Yo creo que la tecnología en general ha entregado tantas funcionalidades en tan corto tiempo que hoy día otra de los desafíos es estar constantemente estando o nutriéndose de conocimiento. De ahí que son expertos Salesforce o Adobe que van y te meten en una capacitación cada 6 meses, una invitación a Estados Unidos. Pero bueno, es posiblemente necesario para toda esta evolución constante en las funcionalidades de exacto, una tecnología como esta, ¿no? Exacto. Y lo otro que es importante, ver que los equipos tienen que ser multidisciplinarios. O sea, uno está súper acostumbrado a ver equipos de marketing, hay equipos de diseño, donde hay, no sé, 5 o 6 diseñadores, hay equipos de contenido, hay periodistas, un comercial por ahí que está liderando los equipos, pero nadie piensa en que necesito un programador, en que necesito un sociólogo, en que necesito un experto en integración con API. Es como el equipo de marketing tiene que ser capaz de manejar esa tecnología, porque es el que tiene el contacto con el cliente. Y la tecnología hoy en día asusta mucho. Sí. Más a los equipos de marketing. Sí, de todas maneras. Entonces, eso es el cambio cultural importante que hay que hacer. Wow. Ya, estamos así como... Yo tengo varias teorías respecto a lo que va a pasar. Bueno, quiero invitarlos a ver si es que hay alguna consulta respecto a lo que estamos conversando. Muchas gracias por la asistencia, tenemos sala llena. Así que les dejo abierta la posibilidad para hacer consultas. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, acá, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Me están indicando desde la aplicación o de la red social, digamos, cuáles son las preguntas. Espérame un cachito. Ya. Está el robot ahí. Exactamente. Artificial. Carla tiene allá una pregunta.
Muchas gracias, Carlita. Yo me imagino que para implementarse requieren lucas. Y quería saber cómo lo pueden hacer las pequeñas y las medianas empresas para implementar esto. Buena pregunta. A ver, yo creo que lo principal, una pequeña empresa, incluso si una empresa que trabajara con Masterbase, es cambiar el foco, porque lo que importa no es la herramienta, sino el cambio conceptual de qué es lo que quieres comunicar y en qué momento lo quieres comunicar. Llegar a un modelo de comunicación automatizado, con una inteligencia predictiva, sí, definitivamente es costoso. Pero si tú dices, voy a dejar de mandar masivo y voy a empezar a mandar segmentado en base al comportamiento que tengo en el sitio web, que con Analytics gratis podéis sacar un montón de información, ya tienes un paso avanzado. O sea, no necesariamente tienes que llegar al modelo full, puedes partir por un modelo bien básico. Claro. Yo creo que existen hoy día herramientas que se denominan freemium, que tienen una posibilidad de establecer un servicio potente desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista del data driven, pero yo creo que hay algo costoso, porque finalmente una empresa mediana, pequeña empresa, finalmente igual tiene que invertir en el cambio de switch. Ese cambio de switch normalmente no es natural. Sí. Necesitas una consultoría, necesitas absorber conocimiento y posiblemente eso sea lo costoso. Hoy día lo bueno es que el factor tecnológico, como dices tú, ya no es tan costoso. Hoy día ya es más fácil implementar, demora menos, y hoy día tenemos tecnologías que logran integrarse rápidamente de una fuente a otra, ¿no? Eso también yo creo que es una de las probabilidades. Yo creo que cada vez vamos a ver diferentes tipos. Hoy día es cosa de incluso ver los contenidos que andan rondando. Hoy día tú podís meterte a un canal como YouTube y preguntar. De hecho, lo hice el otro día para hacer la prueba. Busqué cómo ganarme el Kino. No es broma. Busqué cómo integrar una fuente de información y aparecieron 25 alternativas para poder hacerlo de forma simple y una persona común y natural con un leve conocimiento. Claro, porque las cosas se han democratizado. La tecnología está al alcance, entonces se van democratizando más las cosas. Y ahí el tema, como se democratiza, ¿TI pierde peso relativo en estos días? Es ahí para abrir el debate para todos acá, porque de repente decimos, la semana pasada decíamos que la creatividad se desafiaba en este mundo más inteligente y más data-driven. Después, el peso específico de los señores de tecnología. Aquí hay varios, me lo voy a echar encima. Se empieza a caer porque parece que podemos meternos a YouTube y aprender a cómo integrar y generar un ETL, y la herramienta Analytics me permite generar tag y hacer seguimiento a mis clientes automatizado. Y antes de eso, hace 15 o 10 años atrás nomás, teníamos que pedir a la cola de TI para que nos atendieran y nos dijeran eso. No sé, ¿qué ven ustedes? Bueno, ahí? Es que ahí, por favor, dale. Mira, tú. Yo los quiero Y, derrocar. por favor, Yo los quiero derrocar a los de TI. El que quiera compartir experiencias, aportes, ideal, ¿no? Yo te diría que lo interesante de los equipos de TI es que siguen estando en TI. Y ese es el gran cambio. Que salgan de los equipos de TI. Porque tienen mucho más que aportar hoy en día en equipos de otras áreas. Sí, claramente. Y el tema del cambio, yo creo es un cambio cultural. Que va a venir por la necesidad de la democratización de este tipo de fuentes, que van a hacer que por necesidad van a tener que levantarse del espacio y comenzar a hacer esto, lo que comentabas tú de los equipos multidisciplinarios. Esto ojo que está pasando hoy en día, y ahí viene pensémoslo en la industria creativa, como lo tocaron, piensen en cómo Canva.com, que es una herramienta, un Photoshop en línea que hoy día puede hacer la misma pega que una agencia productora, como Envato, lo invito a revisar Envato.com, que hoy día incluso te ofrece la posibilidad de descargar documentos editables en Adobe Premiere para que una persona pueda llegar y generar una producción gigante estéticamente de un video, y así Team Forest, que hoy día puedes descargar una plantilla HTML y pedirle ayuda a alguien que conozca, y ya tienes una página web y no necesitas un programador. Nos estamos movilizando a otra industria. ¿Tú tenías algo que ahí comentar respecto?
No, tenía otra pregunta. Ah, por favor. Ya, estamos claros que estamos en la era de la automatización y como tal conocemos datos sin precedentes de los usuarios. Podemos conocer mucho comportamiento del usuario, mucho dato, pero si bien es cierto que otros países ya que tienen mucho más tiempo en esto, ya han regulado el manejo de estos datos, todavía en Chile nos falta eso. Va a venir una regulación de seguridad de la información en Chile y yo creo que los equipos de marketing tenemos que estar preparados para no perder este empuje de automatización que hemos venido ganando, pero regulando estos datos que se vienen. Entonces, ¿cómo ustedes ven esto? ¿Cómo ustedes ven lo que va a pasar con la automatización, lo que va a pasar con los datos, lo que va a pasar con el comportamiento del cliente una vez que empiecen a regular los datos? Sí, bueno, hoy en día GDPR, la norma inglesa de seguridad de datos, dejó para la historia a muchas empresas con la seguridad de la información y de cómo se pueden manejar los datos. Pero básicamente las normas de regulación de datos no te prohíben capturar datos, sino lo que te dicen es como tienes que informar al cliente y el cliente tiene que estar consciente de qué vas a hacer con esa información. O sea, al final lo que se apunta es a tener una mayor transparencia con el cliente y que la información que te está dando a ti es para ti y para nadie más. Entonces, en algún momento hubo mucho susto de que esto no iba a cortar las alas, pero en realidad es una mayor transparencia para el cliente y eso es un beneficio. Claro, hay una movida también más política y estructural respecto a cómo debemos avanzar como industria, ¿no? Yo creo que, y para poder complementar también, tiene que ver con la autorregulación como industria, que tenemos que tener un estándar mínimo de tratamiento de datos e información respecto de cara a cliente, ¿no? Y desde ahí el desafío para nosotros, y creo que lo comenté en parte de uno de los slides, el desafío es que finalmente tengamos la habilidad de poder generar la intención de que un cliente, un prospecto, tenga las ganas de poder aceptar, recibir información de una marca, ¿no? Yo creo que ese es el desafío a donde debemos centrarnos hoy día como compañías, como modelos de negocio, en poder realmente entregar un valor agregado, tanto en la comunicación como en los modelos de negocio, para que no estemos discutiendo si es que es el opt-in, es el opt-out a nivel de normas, sino más bien en cómo entregar realmente un valor agregado como compañía. Claro, y ahí están los principios de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, que son los principios globales que hoy día las normas de protección de datos están colocando. Y como tú lo dijiste, Javier, GDPR o GDPR, la regla de protección de datos para la Comunidad Europea, por ejemplo, obliga en términos tácticos a que nosotros vamos a tener que empezar a colocar en términos y condiciones que el cliente lo estamos siguiendo. Claro. Porque fíjate que para hacer esta inteligencia artificial, que no vamos a replicar ni el juicio, ni la compasión, ni nada, sino que, como dijiste tú, va a facilitarnos huellas digitales de los clientes, pero fíjate que el cliente le vamos a tener que decir que lo estamos siguiendo. Sí. Y creo que elevar el estándar, así como tú estás hablando de la cultura de un paso de empezar a pilotear, después lo otro, ver cómo ATI lo hago más flexible y lo saco es en sí del foco del proyecto. Yo creo que el otro elemento cultural para aportar a la conversación tiene que ver en que debemos entender que los datos de los ciudadanos y de los clientes no son nuestros. Y por tanto, en la medida que declare mayor transparencia en el uso de ellos, es que nos transformamos en empresas más confiables. Y superar el estándar en ética y tratamiento de datos, yo creo que va a poner a la vanguardia a las compañías. Yo creo que también ese es otro elemento. Integrar más en las empresas de gran tamaño, integrar más al abogado en esta conversación. Porque el abogado se queda pegado en ARCOP, pero no está cachando qué es lo que está pasando a nivel de tratamientos de datos cuando queremos influenciar mejor o entregar una mejor oferta al cliente. Entonces eso nos desafía así tremendamente. Es lo que yo un poco veo con lo que pasa con GDPR y el crecimiento exponencial de datos que hoy día se transforma en el petróleo del siglo XXI. Totalmente. Es la diferenciación futura. Sí, atrás. Allá. Ya, pero vamos una y una porque acá en Twitter tengo algunas esperando, entonces igual... Claro. Ya, Felipe entonces pregunta, ¿cuál es el estado de las empresas chilenas con respecto a la automatización? ¿Cómo están enfrentando la inmediatez y relevancia? No indica para quién, así que cualquiera de los dos puede responder. Sí. Yo te diría que
están partiendo Sí. muy rápidamente. De aquí a un año, por lo menos, todo el gran retail va a estar automatizado en varias campañas, no en todas, pero la idea es ir para allá y se está avanzando muy rápido, muy rápido. O sea, hace un año todos lo querían, este año todos lo tienen, el próximo año lo más probable es que todos estén. Sí, yo creo que en la gran industria está pasando eso. También hay otra parte de la industria en la cual está recién comenzando a entender cómo funciona. Hay algunos otros escenarios donde se les impone la tecnología por norma, en el caso que sea un holding internacional, se le impone una tecnología en la cual tiene que tener después a nivel local la habilidad para implementarla, tanto cultural como técnica, tácticamente. Pero la mediana hoy día todavía y la pequeña posiblemente todavía esté recién en procesos de reestructuración tanto cultural como tecnológico de este tipo de inteligencia o de este tipo de tecnología. Yo creo que hoy día todavía hay un gran paso que tiene que ver más con el tema de la educación respecto a cómo sacarle partido a metodologías de este nivel, ¿no? Yo creo que todavía hay un gran camino por recorrer en la mediana y pequeña empresa. Sí, eso es así. Patricia, usted tenía una duda. Sí, yo tenía un comentario. Me gustó mucho lo que tú nombrabas de los equipos interdisciplinarios, dado que, bueno, yo soy socióloga, trabajo aquí en Customer Trigger, entonces es súper relevante para mí ver esta integración en un mundo de marketing que a mi parecer, sufre un poco de ingenieritis, por decirlo de alguna manera, y es súper desafiante para mí como cientista social poder introducirme dentro de este mundo y más aún poder lograr los espacios para nosotros poder integrarnos. Entonces, bueno, mi experiencia ha sido bastante positiva, pero ¿cómo lo ves tú en el medio? Eso es una pregunta que yo creo relevante, sobre todo porque en estos procesos se tienen que integrar, como bien lo hemos dicho, procesos culturales que tienen que ver con la política, que tienen que ver con movimientos sociales como el feminista, por ejemplo, que cambió radicalmente los comerciales. El comercial de Lady Soft hace 2 años atrás no es el mismo comercial de Lady Soft que tenemos hoy en día. Entonces me gustaría saber cómo tú ves esta nueva disyuntiva en el mundo del marketing, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo explicaría de la siguiente forma. Hoy en día se necesita tener gente que entienda a los clientes y que entienda a las personas y a las masas de personas, tanto a nivel de sociedad y de individuo único, para poder configurar las herramientas. Hoy en día, si no tengo equipos multidisciplinarios, no puedo configurar las herramientas. Entonces, la entrada de distintas habilidades, de distintas skills que pueda tener un profesional distinto, te va a permitir sacar el máximo provecho a una herramienta. Y ahí está como lo bonito de ser distinto. Y el desafío, yo creo, o sea, más Patricias, pues, porque la Patricia tú es socióloga, pero tiene una habilidad ingenieril, yo soy humanista y tengo que tener la habilidad de comunicarme con TI interno, pero también he tenido la oportunidad de comunicarme con TI de mis contrapartes. Y tengo que adaptarme a una nueva perfil mucho más integral en ese sentido. Y ese es posiblemente el gran camino o el futuro del perfil profesional. De ingenieritis a celulitics. Oye, aportando a la pregunta que hacían hace un ratito de adopción de inteligencia artificial, para aportar un dato duro, un sondeo, dice que las compañías que van a transformar su negocio en el futuro, con un índice de 5, transformarán en gran medida y no transformarán en nada. La inteligencia artificial, las empresas de mediano tamaño, pequeña empresa, 3.57 en este índice. Perfecto. Y las empresas de grandes, 4.19. Ahí va a apoyar para replicar la brecha. La brecha 1 y lo que dice lo que decía Javier recién. Es decir, este año lo tienen y ahora es cómo lo voy a empezar a usar. Y creo que se empieza a dibujar este aspecto parece que lo tengo y el aspecto para empezar a usarlo es cómo replanteo
la configuración de mis equipos, porque puedo tener las herramientas, pero la configuración de la solución va a pasar más allá de adopción a transformar esta cultura. Pero ahí me quiero quedar con este índice. Bueno. Empresas de menor tamaño, 3.57, empresas de gran tamaño, 4.19, en la forma que se va a transformar el negocio y la inteligencia. Buenísimo, gracias por el aporte. Tengo una última pregunta de Twitter. Nissen, algo así. Bueno, igual. Dice para Javier, ¿cómo ves que se adapta la cultura organizacional a los desafíos que implica la integración de procesos automatizados? ¿Es un proceso natural? No. Fin, no. Argumente su respuesta. No, es un trabajo de evangelización más que nada. Las grandes empresas trabajan en base a objetivos y estrategias a más largo plazo. Entonces, cuando tú ves que llega un equipo y viene a decir así como a poner conceptos en la mesa que no se habían escuchado antes. Es como, ok, el contenido como está no sirve, hay que botarlo y replantearlo. Es como, ¿pero por qué? Si ha vendido tanto durante tanto tiempo. Es como, mira, hagamos pilotos, probemos, y es harta evangelización, es harto de contar los beneficios, harto de contar de que no te va a quitar la pega, sino que te va a dar otro tipo de pega. Pero básicamente es evangelización. El cambio no es natural, es duro, es lento, pero va pasando. Bien, por favor. Una última, Javier, tú que tuviste la oportunidad de estar viendo compañía en Estados Unidos con tu viaje que viste, transmito mi preocupación, que terminamos lamentablemente implementando siempre inteligencias y automatizaciones o lo que esté trendy en la captura compulsiva de clientes, siempre en la parte adelante del valor de vida del cliente. Así, capturemos market share, ganemos. ¿Tú crees que esta inteligencia artificial y diálogos inteligentes nos permita transitar realmente a trabajar el ciclo de lealtad, el gran desafío que hoy día tenemos en la economía digital? ¿Tú crees que realmente este sea el momento o hay otras cosas más? ¿Viste compañías que están haciendo algo en el ciclo de lealtad? Lo que yo vi es distinto. Están haciendo... Al darle tanta relevancia al mensaje, la lealtad llega por defecto. Cuando mide la lealtad de post-implementación de un mensaje relevante, aumenta sola. Entonces, ellos no hacían programas de lealtad porque la lealtad llegaba por hacer las cosas bien. Entonces, el foco no era retener a un cliente para que me siga comprando porque sé que mi servicio es pésimo y si no lo retengo se va. Es como, mi servicio es tan bueno que se pasaría de tonto en irse. Entonces, se han enfocado en hacer las cosas perfectas para el cliente. Tú, cliente, no vas a tener ningún problema conmigo. No necesito decírtelo. Pruébame. Ese es el cambio. ¿Y cómo estamos en Chile? Está difícil. Integridad. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hice de pato fresco hoy día. Se me cayó el carnet. No, sí, está bien. Patito. Ya, yo le quiero dar las gracias, Javier, por poder estar acá, por poder dedicar parte de tu tiempo, de tu experiencia. Has hecho, y sé de esto, que has hecho cosas muy potentes en la compañía. Así que agradezco enormemente este espacio para poder compartir eso y poder en el fondo también estar en nuestras oficinas compartiendo con este ciclo de charlas que siguen todavía, faltan 2, así que espero que también nos pueda ir acompañando también en esas próximas charlas. Así que quiero que le demos un gran aplauso a Javier por esta participación y nos quedamos un rato en el bar, ¿les parece? Para que sigamos compartiendo sin micrófono, por favor. Gracias, Javier. Gracias. Agradecer, bueno, sí, a todos los 11.000 views de streaming que... primero, agradecer a ustedes, la sala llena, eso no se ve desde la cámara, y también la continuidad en las personas que nos están viendo vía streaming ya en esta cuarta charla. Estamos llegando a más de 100 personas por charla, así que también agradecer desde allá al streaming, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en la siguiente charla. Nos vemos. Chao.